Ahora, Muy buenos días, bienvenidos a una nueva clase de consultas frecuentes en la cirugía pediátrica. Hoy tenemos el agrado de una de las últimas adquisiciones del hospital, grandes adquisiciones creo yo, la doctora Belén Coronel, la cual nos va a acompañar y nos va a hacer la introducción con respecto al tema a tratar, que es estreñimiento y constipación, ¿sí? Tanto desde el punto de vista clínico y relacionado a posteriori con las patologías quirúrgicas. Muchas gracias y continúa la doctora. ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es María Belén Coronel. Soy pediatra, especialista en gastroenterología infantil. Bueno, la idea de esto es como hacer una introducción muy breve sobre qué es lo que es el estreñimiento o constipación, un poco el manejo clínico desde el punto de vista gastroenterológico y en qué momentos tenemos que pedir ayuda, digamos, y derivar a nuestros colegas de cirugía, ¿sí? Bueno, para repasar un poquito los conceptos, em, vamos ahí. Dentro de lo que es los conceptos básicos de estreñimiento o constipación, tenemos que pensar en que no es una patología en sí, sino que es un síntoma caracterizado por un retraso o dificultad en la defecación. Tener en cuenta que el 90% de estos tienen como origen un trastorno funcional y solo entre un 5 a un 10% un origen orgánico. Tenemos que tener en cuenta la frecuencia de posicionar y las características de las heces que son fundamentales para definir lo que es el patrón defecatorio, ¿sí? Em, Tenemos para tener un poquito en cuenta la fisiología de la defecación e introducirnos en el tema. No nos olvidemos que gracias a las ondas peristálticas son las que van llevando la materia fecal hacia la zona del recto sigma y posteriormente cuando tenemos una ingesta se desencadena un reflejo gastrocólico donde hay un aumento de las ondas peristálticas que ayudan a que estas heces progresen para producir la defecación, ¿sí? El reflejo gastrocólico, tengámoslo en cuenta que está muy presente en la etapa neonatal y a medida que los niños van creciendo y vamos haciéndonos hacia la vida adulta, empieza a desaparecer un poco. ¿Por qué? Porque justamente entra lo que es el control voluntario y ahí es como que empezamos a veces a inhibirlo un poquito, ¿sí? Eh, no nos olvidemos de todos los mecanismos que intervienen en el proceso de la defecación, que a partir de los esfínteres anales, ¿sí? Tengamos en cuenta que el bolo fecal va ejerciendo una presión cuando se ubica en el recto sigma sobre las paredes y esto es lo que desencadena el reflejo ano-rectal, ¿sí? Tenemos dos esfínteres que entran en juego en todo esto, que es el esfínter anal interno y el externo. El esfínter anal interno es involuntario, por lo tanto, el mecanismo de cuando el bolo fecal ejerce su presión sobre las paredes del recto sigma hace que este esfínter se mantenga relajado. Mientras tanto, lo que es el esfínter anal externo se contrae justamente para evitar la deposición cuando no es momento o no es lugar, ¿sí? Y luego tiene que relajarse para poder generar una deposición. Entonces son dos cosas a tener en cuenta muy importantes en el proceso defecatorio. ¿A qué voy con esto? A que esto es lo que nos va a hacer mucho hincapié en la patología funcional más que la orgánica en sí, ¿sí? Tengamos en cuenta en cuanto al estreñimiento funcional que una buena historia clínica es lo que nos va a orientar sobre todo a la etiología funcional del estreñimiento, donde tenemos que investigar mucho sobre la eliminación de meconio, el tipo de alimentación, tener en cuenta el contenido de fibra de la alimentación, que es algo que por ahí nos olvidamos de preguntar y después nos encontramos que la base de todo esto es la alimentación. Si tuvieran un buen aporte de fibra, la mayoría de los niños no estaríamos con este problema, ¿sí? En cuanto a lo funcional, las características de las heces, nos basemos en la escala de Bristol, que es algo que lo podemos tener en la consulta de una manera muy, muy fácil y mostrárselo tanto a los niños como a los padres. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando preguntamos sobre el hábito defecatorio de los niños, los papás nos contestan es normal.
Y por ahí lo que es normal para uno no es normal para otro. Entonces, más allá de lo es normal, seamos un poquito más insistentes en estas preguntas sobre cómo es el tipo de la materia fecal y con qué frecuencia. Hay niños que a veces llegan y te comentan que ellos hacen caca todos los días, pero de pronto nos encontramos que es un Bristol tipo 1 y entonces ahí estamos ante un estreñimiento, ¿sí? Más allá del todos los días. Los criterios de FOMA son los criterios que se han elaborado justamente para que nos den una orientación sobre lo que es el estreñimiento funcional. Están divididos según las edades, también lo podemos tener como para tener una guía. eh, Según las edades en menores de 5 años y mayores de 5 años, que sean dos o menos deposiciones por semana, la historia de una retención excesiva, una defecación dolorosa, deposiciones muy duras, deposiciones voluminosas, que a veces los papás te dicen que tapan el inodoro. Son cositas básicas como para ir preguntando, eh, como para tenerlos de mayores datos. Las presencias de masa fecal en el recto, ¿sí? Y para los mayores de 5 años serían dos o menos deposiciones por semana, al menos un episodio de incontinencia fecal por semana, las posturas retentivas, ¿sí? Las gran masas fecales en la zona del recto, ¿bien? El examen físico también es algo muy importante a tener en cuenta en esto. Y con lo que es la palpación del abdomen, si estamos palpando heces, que es algo muy frecuente en los niños con un estreñimiento de larga data, que se palpe la masa fecal en el abdomen, el tono muscular del abdomen también es importante, la inspección anal y sacra y el tacto rectal. El tacto rectal no es algo que uno tenga que hacerlo de rutina en la consulta, ¿sí? Eh, Muchas veces lo diferimos. ¿Por qué? Porque es algo invasivo para los niños y si nosotros nos hacemos hincapié en una buena anamnesis, no hay necesidad de un tacto rectal en un primer momento, ¿sí? En cuanto a lo que es el estreñimiento orgánico, lo que nos va haciendo pensar en un estreñimiento orgánico, tengamos en cuenta de causas anatómicas, alteraciones neurológicas, alteraciones metabólicas, ¿sí? Enfermedades digestivas, alteraciones psiquiátricas y medicamentos. Muchas veces damos muchas vueltas en estreñimientos que quizá no responden bien al tratamiento y quizá no estamos viendo la base de todo esto. Por ejemplo, si de pronto nosotros tenemos un niño con una parálisis cerebral, es un niño que hay un antecedente, una base, que es su parálisis cerebral, por lo tanto va a ser un niño con una tendencia al estreñimiento y lo que tenemos que hacer es buscar un tratamiento más adecuado para este niño. Los medicamentos también, hay niños que están polimedicados y por ahí nos olvidamos de que hay medicamentos que van a darle una tendencia al estreñimiento. En cuanto a lo que sean otras enfermedades orgánicas, tenemos que pensar siempre en enfermedades como lo que es el hipotiroidismo, la celiaquía, y ahí es donde sí vamos a hacer el hincapié a buscar si a través de una analítica sanguínea alguna de estas enfermedades orgánicas, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, como decíamos anteriormente, la historia clínica y el examen físico es lo que primero nos va a orientar hacia la funcionalidad o a la organicidad de esta entidad, ¿sí? Los métodos complementarios, un laboratorio de sangre, una radiografía de abdomen, una ecografía abdominal, todos estos métodos complementarios siempre y cuando estemos sospechando una etiología orgánica del estreñimiento. No es algo que se haga de rutina ante una primera o segunda consulta de estreñimiento. Siempre tenemos que hacer hincapié en la funcionalidad y luego si tenemos sí una gran sospecha de lo orgánico, pasar a todo esto. Pero no, como les repito, no es algo que se lo haga de primera medida. Hay algunas cosas que nos van a hacer pensar en un estreñimiento orgánico como una constipación de inicio precoz desde la etapa neonatal, entonces ahí sí que tenemos que alarmarnos un poquito más. Una eliminación tardía de meconio. No nos olvidemos de preguntar básicamente cuándo ha iniciado este estreñimiento y si ha habido una eliminación de meconio tardía o no. Es algo muy importante para orientarnos hacia lo orgánico, que haya retraso en el crecimiento, que no haya un hábito de retener en el niño, también es algo que nos puede hacer pensar en lo orgánico. Las presencias de otros síntomas digestivos, una distensión abdominal recurrente y otras patologías que se asocian como patología vesical, ¿sí?
En cuanto al tratamiento, siempre vamos a empezar con lo no farmacológico y tenemos que revisar lo que es la educación, el entrenamiento y el diario de deposiciones, el cambio de hábito alimentario y la ingesta de líquidos, la actividad física y la terapia conductual. En cuanto a la educación, justamente hablar con todo el núcleo familiar o con quien estemos en la consulta o los cuidadores del niño sobre cuál es el hábito que tiene, tanto de alimentación como el hábito defecatorio. Si es un niño que se sienta al inodoro o quizá lo ven que está jugando y lo ven que empieza como a querer hacer caca pero retiene. Esas cosas son muy importantes. Y hablarlo con el niño también, en el caso de que sea un niño que ya tenga una edad donde entienda todo esto, ¿sí? En cuanto a lo que es el entrenamiento y el diario de deposiciones, explicarle que hay que ir, sentarse en el inodoro 2 veces al día, siempre a la misma hora para hacer justamente un hábito. En el diario de deposiciones puede participar toda la familia y sobre todo el niño con dibujitos y empezar a poner los días que hace caca, porque también es una manera de estimularlo al niño a que vaya viendo cuál es el hábito que tiene. En cuanto a lo que es la alimentación, hago hincapié de nuevo en esto, la ingesta de fibra en la dieta es muy importante. Los niños tienen una etapa alrededor de los 2 años donde se ponen selectivos y ahí es donde también hay que hacer hincapié con los padres de cómo sortear esa selectividad. ¿Por qué? Porque se viene la etapa donde lo único que comen es el fideíto y el arroz y ahí no tienen absolutamente nada de fibra. Hablar sobre una alimentación saludable donde tiene que estar presente la fibra. 5 gramos de fibra aproximadamente al día es lo que te dicen los escritos, ¿sí? Calcular los 5 gramos de fibra es un poco difícil, ¿sí? No vamos a ponernos a hilar fino con eso, pero sí recomendar por lo menos que tengan una porción de verdura tanto en el almuerzo como en la cena todos los días, que se acostumbren a comer fruta. Para comer fruta hay muchísimas oportunidades en el día para hacerlo. Por lo menos una ingesta de 2 frutas al día y el hecho de los líquidos. Muchos niños empiezan con los malos hábitos del bendito jugo de las benditas gaseosas. Evitemos eso, tratemos de reeducar a las familias para evitar de que le presenten y que le hagan conocer la gaseosa y el jugo al chico y que sigan con el gesto de agua, que es lo ideal. La actividad física también es muy importante. El hecho de movernos hace que nuestro intestino también se mueva, ¿sí? Y esto es lo que nos va a llevar a que tengamos una peristalsis adecuada para las deposiciones. La terapia conductual. Muchos niños tienen episodios traumáticos por alguna deposición muy dolorosa. Entonces ahí empieza todo este círculo vicioso de que el niño relaciona el defecar con dolor. Entonces muchas veces necesitamos también un poco de ayuda de psicoterapia para sortear este dolor que le genera al niño, por supuesto que haciendo un tratamiento donde aprendemos las heces para que deje de generarle dolor, ¿sí? En cuanto a lo farmacológico, tenemos dos etapas importantes que es la desimpactación y el mantenimiento. No tengamos miedo con desimpactar a los chicos. A mí muchas veces me llegan al consultorio niños que me dicen, no, le han dado el tratamiento pero no ha hecho efecto. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces la dosis no es la adecuada ni tampoco la cantidad de días de tratamiento. Llegan con dosis inferiores a lo que necesitamos para una desimpactación y con 2 o 3 días de medicación, lo cual no es suficiente para desimpactar, ¿sí? En cuanto a la desimpactación, lo primero que vamos a usar va a ser la vía oral, siempre la vía oral y tratemos de no invadir a los chicos con decir, bueno, se interna y se hace enemas. Eso lo dejamos para el momento en que sea oportuno y necesario. Vamos a usar el polietilenglicol, que es nuestra primera opción, y la lactulosa como segunda opción, dependiendo también de la edad y de qué paciente tengamos enfrente, ¿sí? Para lo que es desimpactación sin miedo es entre 1 a 1,5 gramos por kilo día para desimpactar. Muchas veces tenemos miedo de decir, uy, esto es mucha cantidad que le estamos dando. No es tanta. Generalmente la desimpactación se la usa durante una semana. Se la puede hacer incluso en dosis decreciente. Entre los 3 y los 7 días se la puede decrecer a la dosis según la evolución del niño. Y luego dejar un tratamiento de mantenimiento.
Yo siempre recomiendo, de acuerdo al paciente que tenemos enfrente, que mínimo hagamos un mes de tratamiento. Luego de una desimpactación, mantener tratamiento durante un mes. Y siempre aquí se pone un poquito artesanal la situación del tratamiento. ¿Por qué digo esto? Porque siempre tenemos que buscar la dosis mínima adecuada para cada paciente, más allá de que tengamos una dosis mínima y una dosis máxima de tratamiento, ¿sí? Em, en cuanto a lo que es tratamiento quirúrgico del estreñimiento, como hablábamos anteriormente, solo un 10% de los casos lo necesitan y realmente es algo que quizá en la práctica hasta no, ni siquiera llegaría al 10%. Cuando hay un fallo del tratamiento convencional, en algunos casos se ha necesitado hacer una desimpactación a través de lo quirúrgico que sí se vea posterior que mejora la calidad de vida del paciente, pero también hay opciones previas, que una de estas, bueno, esto le voy a dejar al doctor Mesple que nos informe sobre esto, como el Botox, ¿sí? Está como previo al tratamiento quirúrgico de una desimpactación. De todas maneras, para hacer una desimpactación quirúrgica tenemos que tener un fracaso real de un tratamiento convencional, ¿sí? De aquí vamos a pasar, sí, a una enfermedad que merece una mención especial, que es la enfermedad de Hirschsprung. Aquí es donde tenemos que tener en cuenta, cuando estamos ante una sospecha de un estreñimiento de causa orgánica, descartando una enfermedad celíaca, descartando una enfermedad tiroidea, enfermedades neurológicas y demás, no nos olvidemos de esta porque es muy importante. Dentro de las cosas que nos van a dar el puntapié a pensar y a plantearnos en un Hirschsprung, que siempre lo tenemos que pensar, ¿eh? No tenemos que dejarlo de lado. En cuanto a la anamnesis, pensar en una ausencia de eliminación del meconio, por eso hay que ser muy insistentes en el interrogatorio sobre la eliminación del meconio. Un paciente que tenga obstrucción intestinal, distensión abdominal y un estreñimiento desde la etapa neonatal, ¿sí? En estos niños sí a veces es muy importante el tacto rectal, porque aquí vamos a encontrar ciertas cosas que nos van a hacer pensar como una ampolla rectal vacía, un tono del esfínter aumentado y al retirar vamos a encontrar una evacuación explosiva de heces. En estos niños sí necesitamos plantearnos hacer la interconsulta con cirugía para un seguimiento y una posterior, eh, ay, no me sale la palabra, un diagnóstico, gracias, sí. Ahora le cedo la palabra al doctor Gastón. Bueno, muchas gracias, doctora Coronel. Realmente muy buena la presentación, espero estar a la altura de su presentación. Para continuar con lo que es, bueno, la doctora Coronel había hablado un poco de lo que eran las enfermedades orgánicas que cursan con estreñimiento o constipación. Este, Haciendo mención en primer lugar a la enfermedad de Hirschsprung, yo también de me tomé el atrevimiento también de hacer un poco de referencia a lo que son las malformaciones rectales. Son las dos patologías dentro de la cirugía pediátrica que más resonancia tiene el estreñimiento y la constipación. ¿Sí? Un breve repaso de lo que era la enfermedad de Hirschsprung.
Antes que todo, quisiera agradecer a la doctora Celeste Patiño que nos ha compartido tantos videos como imágenes. Es una, es una hija pródiga del hospital que ha trascendido nacional e internacionalmente en el tema. Así que, si está presente, desde ya muchas gracias. Pero la enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad que se empezó a estudiar a fines de los 1800, en donde un pediatra Hirschsprung observaba la muerte de los chicos con gran distensión abdominal, ¿sí? Y posteriormente, aproximadamente 50, 60 años después, se empezó a pensar, digamos, que el intestino dilatado era el problema de la enfermedad de Hirschsprung, hasta que en 1938 se empezó a detectar que el intestino dilatado proximal era, no se sabía si era causa o consecuencia, pero que había un problema en el recto sigmoideo, en donde había una ausencia de células que no le permitían la normal dilatación para el pasaje defecatorio, ¿sí? La presentación de la enfermedad de Hirschsprung, como dijo la doctora, podemos tener principalmente, el objetivo era hacer un diagnóstico neonatal, hacer una determinación, una detección neonatal de la enfermedad de Hirschsprung. Pero hay algunas veces, y lamentablemente lo más frecuente, en la cual hacemos el diagnóstico postneonatal, ¿sí? Chicos que lamentablemente van a casa y no llegan por interconsulta de gastroenterología posterior al fracaso del tratamiento médico. Generalmente son chicos en la etapa neonatal que se presentan, como les comentó la doctora, es una enfermedad que le decimos la gran simuladora porque impresiona una obstrucción intestinal en donde la distensión abdominal es francamente llamativa, ¿sí? Pero esta distensión abdominal también la vemos en la etapa postneonatal. Cuando hacemos una radiografía de abdomen, lo que vemos es una gran distensión de las asas, principalmente asas colónicas. ¿Qué hacemos ante la sospecha de una enfermedad de Hirschsprung en el neonato? Como dijo la doctora, son chicos que dentro de la amnesia vamos a encontrar que hay una ausencia de eliminación de ese que en las primeras 24, 48 horas hay una gran distensión abdominal, ¿sí? ¿Qué hacemos? Hacemos un pequeño sondaje, una estimulación rectal, en donde con eso logramos la eliminación, logramos que el aire que estaba reteniendo todo ese colon salga y posteriormente tenemos la eliminación de materia fecal que puede llegar a ser en forma explosiva. Eso ya nos da a nosotros un parámetro neonato que debemos hacer una biopsia rectal y en los casos del neonato, por el tema anatómico, preferimos hacerlo por succión, con unos pequeños dispositivos, con unas pequeñas pistolitas que nosotros tenemos para hacer la biopsia rectal, ¿sí? Ante la sospecha de una enfermedad de Hirschsprung en etapa postneonatal, ante la valoración multidisciplinaria entre gastroenterología y cirugía, el examen físico, es controversial pedir un colon por enema a simple contraste, sin preparación intestinal, se puede pedir, ¿sí? Eso no nos va a hacer un diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. El diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung es a través de una biopsia rectal, ¿sí? Entonces, por ahí es algunas veces controvertido someter a un estudio invasivo, como es un colon por enema a un chico, cuando la información no va a ser una información diagnóstica, sino que el diagnóstico lo vamos a hacer a través de una biopsia rectal. Pero en el caso de sí, es un estudio que sí lo solicitamos en el caso de hacer un diagnóstico, ya sea en el neonato o en la etapa postneonatal, el colon por enema simple contraste, sin preparación intestinal. Ante la confirmación de una enfermedad de Hirschsprung, ¿qué empezamos con irrigaciones intestinales. Tenemos que lograr, sabemos que la enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad en donde algún sector del colon siempre empieza desde el ano recto, hay una ausencia de células ganglionares, esta ausencia de las células impiden que el colon recto se dilate y pueda pasar a atravesar la materia fecal. Puede ser de diferentes grados esta enfermedad. Tenemos enfermedad de Hirschsprung que solamente afectan un pequeño sector y hay enfermedad de Hirschsprung que afectan todo el colon. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar, retirar, extraer todo ese intestino enfermo, ese intestino que carece de células ganglionares, ¿sí? Este, Esto para hacer la cirugía no es una cirugía que se haga en la etapa neonatal, sino es una cirugía que se espera generalmente unos meses que los pacientes
cursen su edad postneonatal. Entonces, mientras tanto que lleguen a la cirugía, lo que hacemos son irrigaciones intestinales. En algunos casos tenemos que valorar la realización de una colostomía, todo dependiendo de si son exitosas las irrigaciones intestinales. Sabemos que el tratamiento es quirúrgico, se hace un descenso de colon hasta un colon normal, hasta el colon normal, hasta el trayecto inguinal, por arriba de la línea pectínea, por supuesto. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos la cirugía y tenemos todos los datos anatomopatológicos en los cuales estábamos al frente de una enfermedad de Hirschsprung, y hacemos el descenso y tenemos la confirmación anatomopatológica que hemos descendido colon por arriba de la línea pectínea y nos va excelente la cirugía, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que en la evolución postoperatoria hasta un 50% de pacientes continúan con distensiones abdominales y estreñimientos, ¿sí? Y fundamentalmente porque, como dijo la doctora, aunque es una causa orgánica que nosotros le hemos retirado, es una enfermedad neurofisiológica, ¿sí? Ya hay una alteración en la peristalsis, hay una alteración en la propagación, aunque tengamos anatomía normal del colon, pero la funcionalidad de ese colon no es óptima para tener un hábito intestinal acorde a lo que nosotros querramos, ¿sí? Entonces, todo paciente que presenta estreñimiento y tensión abdominal en una enfermedad de Hirschsprung debe ser reevaluado. Tenemos que revisar las biopsias que hemos sacado, tenemos que revisar las anatomías patológicas de la pieza quirúrgica, rebiopsiamos, reestudiamos el colon, ¿sí? Y en el caso de que tengamos un colon por ende no anormal, las biopsias den que hemos descendido colon normal, si utilizamos el Botox. El Botox es un tratamiento que lo estamos utilizando para aquellos estreñimientos funcionales, el postquirúrgico en la enfermedad de Hirschsprung, se debe principalmente a que la fisiopatología del estreñimiento postquirúrgico es porque el colon es un colon que no tiene la fuerza necesaria para contraerse y expulsar la materia fecal a través de una zona de mucha presión que es el esfínter anal. Entonces lo que hacemos a través del Botox es relajar el esfínter anal para que esa poca fuerza que tenga el colon normal, histológicamente normal, pueda lograr su cometido, ¿sí? Realmente es un tratamiento que lo estamos realizando con muy buenos resultados. Generalmente lo tenemos que repetir cada 5 o 6 meses. Esta sintomatología no se sabe por qué a nivel mundial, es una incógnita. Generalmente se da hasta los 5 o 6 años y después de los 5 o 6 años entran ya con un control casi normal del hábito intestinal, ¿sí? También tenemos que considerar lo que son las irrigaciones, ¿sí? La distensión abdominal y el estreñimiento están muy asociados a lo que son las enterocolitis asociadas a la enfermedad postquirúrgica. La enterocolitis se produce principalmente, es una inflamación del colon producida por un sobrecrecimiento bacteriano que se da en el colon. Entonces tenemos que de alguna forma ayudar a ese colon a eliminar todo ese sobrecrecimiento bacteriano. Hay enterocolitis leves que solamente con las irrigaciones podemos sobrepasarlas, pero hay leves o moderadas o graves que necesitan antibiótico terapia, ya sea por vía oral o en algunos casos endovenosos, y los casos severos necesitan internación, reposo, hidratación y antibiótico. Hago mención mucho de las irrigaciones porque las irrigaciones son totalmente diferentes a los enemas evacuantes, ¿sí? Y justamente porque a partir de esto surgió la necesidad de acoplar a esta presentación las malformaciones anorrectales, porque es totalmente diferente la fisiopatología de la enfermedad de la constipación o estreñimiento de la enfermedad de Hirschsprung al estreñimiento de la malformación anorrectal, ¿sí? En la enfermedad de Hirschsprung lo que tenemos postquirúrgicamente, en el postquirúrgico cuando se presenta con estreñimiento, es porque tenemos un colon que es hipotónico, un colon que está fatigado, que no tiene la fuerza necesaria, con una zona de mucha presión del esfínter, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, por medio de una sonda, introducir, ¿sí? Y tratar de evacuar el mayor contenido aéreo y de materia fecal a través de la sonda, ¿sí? Como para producir, ¿sí?
una ayuda y una liberación de la gran cantidad de materia fecal que pueden llegar a tener. ¿Sí? Se utilizan irrigaciones, pero no son las irrigaciones y se saca la sonda. Son irrigaciones y se debe sacar lo que, con lo que se irriga. Es totalmente diferente al enema evacuante. El enema evacuante es una técnica en la cual uno instila a través de una sonda una sustancia con el fin de lograr la peristalsis o la contracción del colon, ¿sí? En donde se intenta diluir la materia fecal y a su vez por medio de la irritación o del volumen colónico se estimula el colon para que se contraiga. ¿Sí? Hablando de la malformación anorrectal, la malformación anorrectal, como dijo la doctora, es otra de las causas orgánicas, pero ya es anatómico, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de malformaciones anorrectales, tanto en varones como en mujeres. La malformación anorrectal se define como biológicamente la alteración en la desembocadura del ano, que en el varón puede estar desde la piel hasta la vejiga, ¿sí? Y la mujer puede estar también en la piel, en el aparato genital femenino, como en vagina, o si no, en el aparato urinario, en vejiga. ¿Sí? El tratamiento de la malformación es colocación, es quirúrgico, en donde se hace un descenso quital posterior a través de una incisión media y se coloca lo que es el colon recto, el sigmoide, por medio de la electroestimulación se detecta el complejo anal, el complejo del elevador, para colocarlo entre él. Pero ¿qué pasa con la evaluación posquirúrgica del colon? ¿Sí? Nosotros lo tenemos que evaluar muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque quirúrgicamente se hace una manipulación del esfínter anal, ¿sí? Se corta el esfínter anal, se hace una manipulación en donde tenemos que ir controlando el posquirúrgico para ver cómo va evolucionando. Sabemos que la malformación anal rectal, dependiendo de dónde desemboque la malformación, tiene mejor perspectiva de inervación, ¿sí? Hay malformaciones anorrectales bajas, como las que se embocan en la piel o a nivel del introito vulvar de la mujer, en la cual tienen muy buena inervación, muy buen complejo muscular. Pero aquellas malformaciones anorrectales altas, en las cuales desembocan ya en el aparato urinario, tanto la mujer como el varón, sabemos de antemano que tienen muy mala inervación neuromuscular a nivel del periné. Son perinees anatómicamente alterados y muy pobremente inervados. Entonces, tenemos la evaluación postoperatoria, es extremadamente importante en el chico con malformación anorrectal, ¿sí? Entonces, defino que un paciente tiene una continencia normal si presenta de forma constante unas defecaciones voluntarias sin ensuciarse, sin manchar la ropa interior, ¿sí? ¿Cómo vamos a los criterios desde el punto de vista quirúrgico? ¿Sí? Este, es muy importante, como dijo la doctora, la valoración clínica, ¿sí? Y la vivencia familiar. Los familiares muchas veces son los que nos van a dar los datos más importantes de cómo va evolucionando y los resultados postquirúrgicos. Ojo con minimizar los datos, ¿sí? Hay que ser, los datos que nos dan la familia son datos que los tenemos que repreguntar y recuestionar. La defecación voluntaria sabemos que es la capacidad de anticipar y controlar la defecación, ¿sí? Pero estos chicos sufren mucho de ensuciamiento, en las cuales por escurrimiento pierden materia fecal y lo podemos clasificar en ocasionales, una o dos veces a la semana, frecuentes, más de dos episodios por semana o diarios, ¿sí? Y estos pueden ser leves. Leves cuando es un leve ensuciamiento en donde no obligan al cambio de ropa. Moderado donde obligan al cambio de ropa, pero no altera la vida socioescolar. Y grave si requiere el uso de pañales o si hay un compromiso con la vida social y escolar. Bueno, la constipación es la incapacidad de evacuar fácil y espontáneamente o la incapacidad de mantener el número de posiciones semanales suficientes para impedir lo que es la impactación fecal, ¿sí? Esta puede ser leve, la cual es mejorable por la dieta, moderada cuando requieren laxantes o severa cuando requieren imagen. Sabemos que más del 50% de los pacientes operados, inclusive
fístula cutánea o vestibular, como habíamos mencionado, que supuestamente tienen buena inervación y buen complejo musculares a nivel del periné, tienen más adelante algún tipo de constipación, ¿sí? Que afortunadamente son de tipo leve en las cuales con la dieta o algún laxante lo podemos revertir. Y esto es lo que le comentaba. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas en la malformación anorrectal? Es totalmente diferente al estreñimiento por enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? En la malformación anorrectal hay una impactación fecal. Vamos a ver si vamos a encontrar esos chicos que tienen los bolos fecales, que hacen las constipaciones. Entonces, no podemos hacer ligaciones y uno de los objetivos terapéuticos se puede utilizar son los enemas evacuantes retrógrados. Los enemas evacuantes retrógrados es la instilación a través de una sonda y de una sustancia tanto para disolver los polos como para estimular, ¿sí? O realizar una estimulación a nivel del colon para que aumenten las peristalsis, ¿sí? Bueno, otra opción terapéutica quirúrgica en los pacientes, y lo vemos en los pacientes que tienen una, un complejo grave y tienen una constipación severa que impide desarrollarse socialmente, son los enemas enterógrados, ¿sí? Son aquellos chicos que neurológicamente tiene una afectación a nivel de los esfínteres, a nivel del periné. Lo podemos observar tanto en la malformación rectal alta como, por ejemplo, en los mismos meningoceles también, que los chicos que viven mayores de 5 años, donde ya ellos pueden controlar por enemas retrógrados, ya saben cómo controlar o pueden limpiar su colon diariamente, lo que hacemos, otra opción terapéutica es los enemas anteriores, en los cuales a través de un orificio o una ostomía en el ciego a través del apéndice secal o de un botón especial como el botón de gastrostomía, pero en el ciego, los instruimos a que se haga una limpieza colónica por las mañanas para evitar y poder destetarse del pañal, por ejemplo, ¿sí? Tienen que cumplir ciertos requisitos, tienen que tener una autonomía, digamos, o sea, manejarse ellos mismos, haber cumplido con ciertos criterios de éxito con los enemas retrógrados también, ¿sí? Otra estrategia son el feedback, que es el entrenamiento a través de la electroestimulación esfinterana o en la vejiga neurogénica, la estimulación tibial posterior, la neuromodulación del nervio sacro. Son todas técnicas de neuroestimulación que hoy en día están en estudio todavía, ¿sí? Pero tenemos que saber por qué es tan importante que, aunque sinceramente hay muy poca gente que le guste tratar o tener un paciente constipado, digamos, no lo vemos con gran importancia, pero pacientes quirúrgicos, postquirúrgicos que tienen algún tipo de estreñimiento, como los chicos con malformación anorrectal, ¿sí? Sabemos que el 70% tendrá buen corrector, pero la mitad de ellos van a tener en algún momento el soiling, ¿sí? Que es el escurrimiento, es manchar la ropa interior, ¿sí? El 25% van a ser incontinentes, ¿sí? Aunque en las malformaciones no rectales bajas la fertilidad está conservada, hay cierta disfunción sexual en las malformaciones anorrectales altas. Y, y esta alteración en las disfunciones fecales genera muchísimas veces relaciones que eviten sus relaciones sexuales o tengan relaciones personales. Bien, muchísimas gracias y cualquier consulta estamos para responder. ¿Sí? El chat está habilitado para cualquier tipo de consulta. Muchas gracias.
Aprovechamos para recordarles que la grabación se va a encontrar disponible en el futuro en el canal de YouTube del hospital, ¿sí? Por cualquier tipo de referencia. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Los esperamos en las próximas consultas frecuentes quirúrgicas. Muchísimas gracias, doctora Coronel, Gracias a todos, gracias por la por la invitación. participación. Muy amable.